Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. La incredulidad hacia el Evangelio de Cristo es la actitud más irracional del mundo, porque las razones que el incrédulo da para no creer quedan plenamente respondidas por la naturaleza y el contenido del Evangelio de Cristo. Observemos que antes de este versículo leemos, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Si en tiempos del apóstol te encontrabas con un judío que no creía en Cristo, él te diría, no puedo creer porque necesito una señal. Y si te encontrabas con un griego, él te diría, no puedo creer porque necesito un sistema filosófico lleno de sabiduría. Pero el apóstol declara que ambas objeciones son infundadas e irracionales. Si el judío exige una señal, esa señal le ha sido dada. Cristo es el poder de Dios. Los milagros que Cristo realizó en la tierra fueron señales más que suficientes, y si el pueblo judío hubiera tenido la disposición de creer, habría encontrado pruebas más que abundantes en los actos de Cristo y sus apóstoles. Por otro lado, si el griego dice, no puedo creer porque necesito un sistema de sabiduría, entonces se le responde, Cristo es la sabiduría de Dios. Si investigaras seriamente el Evangelio, encontrarías en él una profundidad de sabiduría donde incluso las mentes más brillantes podrían perderse. No es un evangelio superficial, sino un océano inmenso de conocimiento que sobrepasa la comprensión humana. Tu objeción es infundada, porque Cristo es la máxima expresión de la sabiduría de Dios y su evangelio es la ciencia más elevada de todas. Si buscas sabiduría, debes hallarla en la palabra revelada de Dios. Esta mañana intentaremos exponer estos dos aspectos del evangelio. Tal vez Dios bendiga nuestra reflexión para eliminar la objeción tanto del judío como del griego, que aquel que busca una señal la vea en el poder de Dios en Cristo, y que aquel que busca sabiduría la descubra en la sabiduría de Dios manifestada en Cristo. Analizaremos nuestro texto desde tres perspectivas. Cristo, en su persona, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo, es decir, el Evangelio de Cristo, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo, es decir, Cristo en el corazón, la verdadera fe, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primero, consideremos a Cristo como persona. Cristo, como Dios y hombre, el Hijo de Dios igual al Padre, pero también el hombre nacido de la Virgen María. Cristo, en su doble naturaleza, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Desde la eternidad, Él es el poder de Dios. Por su palabra fueron creados los cielos y todo su ejército, Salmos 33:6. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, Juan 1:3. Los fundamentos de la tierra fueron colocados en su sitio por la mano omnipotente de Cristo. Los cielos extendieron su vasto manto de estrellas bajo su mandato eterno. Los astros que flotan en el firmamento, los planetas imponentes y las gigantescas estrellas, fueron posicionados en sus órbitas o lanzados a recorrer el espacio por la fuerza inmutable de aquel que es el primero y el último. Apocalipsis 22:13, el príncipe de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1:5. Cristo es el poder de Dios porque es el creador de todas las cosas, y en él todas las cosas existen. Pero cuando vino a la tierra, tomó la forma de hombre, habitó en un humilde albergue y durmió en un pesebre, aún así dio pruebas de que era el Hijo de Dios. No tanto en aquel momento en que, siendo un pequeño bebé, el inmortal se hizo mortal y el infinito se convirtió en un niño. Tampoco en su juventud. Pero cuando inició su ministerio público, dejó abundantes evidencias de su poder y divinidad. Los vientos enmudecieron con el solo gesto de su dedo levantado, las olas se calmaron con su voz, volviéndose firmes como mármol bajo sus pies. La tormenta se postró ante él, como ante un conquistador al que conocía y obedecía. Los elementos de la naturaleza, el viento, la tempestad y el mar, atestiguaron su poder absoluto. El cojo que saltaba, el sordo que oía, el mudo que cantaba, los muertos que resucitaban, todos eran pruebas de que él era el poder de Dios. Cuando la voz de Jesús estremeció las sombras del Hades y rompió las cadenas de la muerte al clamar, Lázaro, sal fuera. Juan 11:43, y cuando aquel cuerpo en descomposición salió del sepulcro lleno de vida, se evidenció su divino poder y su autoridad sobre la muerte. Nos dejó 1000 pruebas más, pero no es necesario detallarlas aquí, pues ustedes tienen Biblias en sus hogares y pueden leerlas cada día. Finalmente, entregó su vida y fue sepultado en una tumba. Pero no permaneció mucho tiempo en ella, pues volvió a demostrar su divino poder cuando se levantó de su descanso. La majestad de su gloria hizo temblar a los guardias que custodiaban su sepulcro. No pudo ser retenido por la muerte, pues para él esas ataduras eran débiles como ramas secas ante el poder del vencedor. Como Sansón al arrancar las puertas de Gaza y llevarlas sobre sus hombros, Cristo rompió las puertas del infierno y las alejó para siempre.
Las Escrituras afirman con claridad que Él sigue siendo el poder de Dios, está sentado a la diestra de Dios, Colosenses 3:1. Él sostiene las riendas de la providencia en sus manos, es quien conduce los veloces corceles del tiempo desde su carruaje celestial y quien ordenará su detención cuando así lo disponga. Él es el supremo árbitro de toda disputa, el soberano Señor de la Iglesia, el dueño del cielo, la muerte y el infierno. Y llegará el día en que veremos su gloria manifestada. Vendrá en nubes de fuego y alas de viento, el juez designado de toda la humanidad. Entonces, los muertos resucitados, las incontables multitudes atónitas, los cielos rasgados en dos, la sentencia final, apartaos de mí, malditos, Mateo 25:41, y venid, benditos de mi Padre, Mateo 25:34, serán la proclamación definitiva de que Él es el poder de Dios, con autoridad sobre toda carne, para salvar o condenar según su voluntad. Pero no solo es el poder de Dios, sino también la sabiduría de Dios. Desde antes de la creación del mundo, sus obras ya daban testimonio de su sabiduría. Él ideó el plan de salvación, diseñó el sistema de la expiación y la sustitución, estableció los fundamentos del gran propósito redentor. Ahí se manifestó su sabiduría. Fue por su sabiduría que formó los cielos y colocó los pilares de luz sobre los cuales el firmamento se sostiene. Si observas la creación y sus innumerables maravillas, verás en cada una la huella de la sabiduría de Dios, y en ello, la sabiduría de Cristo, pues Él fue su creador. Cuando se hizo hombre, también demostró su sabiduría. Aún en su infancia, dejó perplejos a los doctores de la ley con sus preguntas, mostrando que era más que un simple mortal. Cuando los fariseos, los saduceos y los herodianos intentaron atraparlo con sus artimañas, pero terminaron derrotados con sus propias trampas, quedó evidenciada la incomparable sabiduría del Hijo de Dios. Cuando aquellos que vinieron a arrestarlo quedaron paralizados por su elocuencia, asombrados por la autoridad de sus palabras, se demostró nuevamente que Él era la sabiduría de Dios, pues solo Él podía cautivar las mentes humanas de esa manera. Ahora, en este mismo momento, Él intercede ante el trono de Dios como nuestro abogado, el garante de la salvación de los redimidos. Ahora, sostiene en sus manos las riendas del universo y dirige todas las cosas con perfecta sabiduría. Tenemos pruebas más que suficientes de que Cristo es la sabiduría de Dios, así como su poder. Postraos ante Él, ustedes que le aman. Inclínense en adoración, ustedes que lo desean. Corónenlo, corónenlo, corónenlo. Él es digno de toda gloria. A Él le pertenece el poder eterno, en Él reside la sabiduría perfecta. Bendecid su nombre. Exaltadlo. Batan sus alas, serafines. Clamen con fuerza, querubines. Griten con júbilo, huestes redimidas del cielo. Y ustedes, oh hombres que han conocido su gracia, exáltelo en sus cantos por siempre, porque Él es Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 2. Ahora bien, Cristo, es decir, el Evangelio de Cristo, es el poder y la sabiduría de Dios. El Evangelio de Cristo es una manifestación del poder divino, ¿necesitas pruebas de ello? No hace falta ir muy lejos. ¿Cómo pudo el Evangelio de Cristo establecerse en este mundo como lo hizo, si no tuviera en sí mismo un poder intrínseco? ¿Quiénes lo difundieron? ¿Fueron prelados con mitra, doctores eruditos, guerreros feroces, califas o profetas? No. Fueron pescadores sin educación, sin letras, sin más conocimiento que el Espíritu les daba para hablar. No sabían predicar ni expresarse con elocuencia. ¿Cómo lo propagaron? ¿Fue con bayonetas, espadas o afiladas hojas de metal? ¿Forzaron a los hombres a aceptar el Evangelio con la lanza o la cimitarra? ¿Lucharon en batallas masivas, como aquellos que siguieron la media luna de Mahoma? ¿Convirtieron a la gente por la fuerza, por la ley o por la imposición del poder? No. Fue con palabras sencillas, con una elocuencia sin artificios, con discursos rudos y sin pulir, con una oratoria sin adornos. Y, sin embargo, con la bendición del Espíritu de Dios, el Evangelio se extendió por todo el mundo en menos de un siglo después de la muerte de su fundador. Pero, ¿qué tenía este Evangelio que logró tanto? ¿Era algo atractivo para la naturaleza humana? ¿Prometía un paraíso de felicidad inmediata? ¿Ofrecía placeres para la carne y los sentidos? ¿Garantizaba riquezas materiales? ¿Permitía libertinaje y deseos desordenados? No. Era un evangelio de moralidad estricta, un evangelio cuyas promesas eran totalmente espirituales, un evangelio que negaba los deseos de la carne. A diferencia de las burdas ilusiones de ciertos falsos profetas, este evangelio no prometía placeres carnales. Era un evangelio santo, puro, limpio como el aliento del cielo, puro como las alas de un ángel. No era como el mensaje que en su tiempo se difundió con la espada y la violencia, sino que era un evangelio puro, y precisamente por eso no era atractivo para la naturaleza humana. Y, sin embargo, se extendió. ¿Por qué? Amigos míos, creo que la única respuesta posible es esta, porque en él está el poder de Dios.
¿Quieres otra prueba? ¿Cómo ha logrado mantenerse desde entonces? El Evangelio no ha tenido un camino fácil. La Iglesia ha navegado por mares de sangre, y aquellos que la han sostenido han sido salpicados con el rocío de la persecución. Han tenido que mantener su avance entregando sus vidas hasta la muerte. Observa las amargas persecuciones que la Iglesia de Cristo ha sufrido, desde los tiempos de Nerón hasta los días de la Reina María, y más allá, hasta la época de Carlos II y de aquellos monarcas de infeliz memoria, que aún no sabían siquiera cómo escribir la palabra tolerancia. Desde los dragones de Claverhouse hasta los espectáculos sangrientos en los coliseos romanos, el Evangelio ha sido perseguido sin cesar. Pero, como decían los antiguos teólogos, la sangre de los mártires ha sido la semilla de la Iglesia. Ha sido, como afirmaban los botánicos de antaño respecto a la manzanilla, cuanto más se la pisa, más crece. Así ha sucedido con la Iglesia, cuanto más ha sido maltratada, más ha prosperado. Miren las montañas donde los albigenses caminaban vestidos de blanco. Contemplen las hogueras de Smithfield, aún no olvidadas. Vean los valles y colinas donde manos valientes defendieron su libertad contra la tiranía despótica. Observen a los padres peregrinos, expulsados por un gobierno opresor, cruzando el océano en busca de un hogar donde adorar a Dios en libertad. Miren la vitalidad del Evangelio. Sumérjanlo en las aguas de la persecución y saldrá a la superficie aún más puro. Arróllenlo al fuego y brillará con mayor esplendor. Trátenlo de destruir y cada fragmento dará nacimiento a una nueva iglesia. Córtenle la cabeza y como la hidra de la mitología, surgirán 100 más en su lugar. El Evangelio no puede morir. Debe vivir, porque lleva dentro el poder de Dios. ¿Quieres otra prueba? Te daré una aún mejor que la anterior. No me sorprende tanto que la Iglesia haya sobrevivido a la persecución, como me asombra que haya sobrevivido a la infidelidad de quienes han sido sus supuestos maestros. Nunca ha habido una Iglesia más maltratada que la de Cristo a lo largo de la historia. Desde los días de Diótrefes, quien buscaba tener el primer lugar, tercera de Juan 9, hasta estos tiempos, hemos visto prelados orgullosos, arrogantes líderes religiosos y hombres soberbios que han intentado gobernar sobre la herencia de Dios. A lo largo de los siglos, falsos líderes, como Bonner y Dunstan y muchos otros, se han infiltrado en sus filas e hicieron todo lo posible por destruirla. Con su sacerdocio despótico intentaron desviarla de su propósito original. ¿Y qué podemos decir de la gran apostasía de Roma? Es un verdadero milagro que la Iglesia haya sobrevivido a eso. Cuando su supuesto líder se apartó de la verdad, y sus obispos se convirtieron en discípulos del infierno, cuando la Iglesia parecía haber caído en la oscuridad total, sucedió algo asombroso. En los días gloriosos de la Reforma, la Iglesia resurgió y aún sigue viva. Y aún hoy, cuando observo la indiferencia de muchos ministros, cuando veo su total incapacidad para hacer algo verdaderamente significativo para Dios, cuando veo cómo desperdician su tiempo, predicando solo los domingos en vez de ir a los caminos y calles a proclamar el Evangelio a los pobres, cuando veo la falta de fervor en la Iglesia, la ausencia de oración, las peleas y divisiones, el orgullo y la soberbia que incluso se filtran en las reuniones de los santos, entonces pienso que es un milagro multiplicado 1000 veces, que la Iglesia de Dios siga viva a pesar de la infidelidad de sus miembros, de sus ministros y de sus líderes. Si la Iglesia sigue en pie hoy, es porque tiene el poder de Dios en ella. De lo contrario, hace mucho que habría sido destruida, pues lleva en su interior suficientes fallas como para haber causado su propia ruina. Pero quizás alguien diga, todavía no has probado que el Evangelio es el poder de Dios a mi satisfacción. Señor, le daré otra prueba. De hecho, aquí mismo hay personas que podrían ponerse de pie y testificar que lo que digo es verdad. Algunos de ustedes, no hace muchos meses, eran borrachos. Algunos vivían vidas libertinas, hombres que habían quebrantado toda promesa de integridad, verdad, justicia y castidad. Sí, lo repito, hay aquí quienes pueden recordar con horror el pasado de pecado en el que vivieron. Algunos de ustedes me han dicho que por 30 años, y uno de esos hombres está aquí hoy, nunca escucharon un sermón, ni pusieron un pie en la casa de Dios. Despreciaban el día del Señor y lo pasaban en placeres pecaminosos. Se sumergieron en el pecado y en el vicio, y hoy su único asombro es que Dios no los haya destruido antes, pues no eran más que estorbos en la tierra. Pero ahora están aquí. Y su vida ha cambiado tanto como la luz es distinta de la oscuridad. Sé quiénes son y los he observado con el amor de un padre espiritual, pues, aunque soy joven, Dios me ha dado el privilegio de ver la transformación de personas que me superan en edad por 4 veces. He visto a ladrones volverse honestos, he visto a borrachos volverse sobrios, he visto el brillo de alegría en los ojos de esposas felices al ver a sus esposos transformados por la gracia de Dios. Más de una mujer ha tomado mi mano con lágrimas en los ojos y ha dicho, bendigo a Dios, ahora soy una mujer feliz. Mi esposo ha sido restaurado, mi hogar ha sido bendecido,
nuestros hijos están siendo criados en el temor del Señor. Y no estoy hablando de una o dos personas, sino de decenas de casos. Amigos míos, si esto no es una prueba de que el Evangelio es el poder de Dios, entonces digo que no hay pruebas de nada en el mundo, y todo debe ser solo conjetura. Y si, entre ustedes hoy hay alguien más, y si algún secularista está aquí, le pido su paciencia al mencionarlo. En esta casa de Dios hay un hombre que antes fue líder entre los incrédulos, alguien que despreciaba a Dios y se alejó mucho de la verdad. Pero aquí está. Hoy es su honor declararse cristiano. Y espero, cuando termine este sermón, poder estrechar su mano, pues ha hecho una obra valiente, ha quemado públicamente sus escritos en los que negaba la fe y ha vuelto a Dios con todo su corazón. Si alguien necesita más pruebas, tengo miles de ellas. Podría seguir presentándolas, una tras otra, sin fin. Pero debemos considerar también el otro aspecto, el Evangelio de Cristo es la sabiduría de Dios. Observa el Evangelio en sí mismo y verás que está lleno de sabiduría. El hombre que se burla o menosprecia el Evangelio lo hace por una sola razón, porque no lo entiende. Existen dos de los libros más ricos en teología que jamás se hayan escrito, y ambos fueron redactados por antiguos incrédulos. Es decir, hombres que lo eran antes de escribir esos libros. Quizás hayas escuchado la historia de Lord Lyttelton y Gilbert West. Se dice que ambos decidieron refutar el cristianismo, uno tomó como tema la conversión del apóstol Pablo, y el otro, la resurrección de Cristo. Su objetivo era escribir libros que ridiculizaran estos dos eventos. Pero, tras estudiar los hechos con detenimiento, ambos terminaron convirtiéndose al cristianismo. En lugar de destruir la fe, escribieron libros que hoy en día son fortalezas que defienden a la iglesia que pretendían derribar. Todo aquel que se acerque al Evangelio con honestidad y lo estudie como se debe, descubrirá que no es una enseñanza falsa, sino un mensaje repleto de sabiduría y del conocimiento de Cristo. Por supuesto, hay quienes criticarán la Biblia simplemente por criticarla. Algunos hombres no pueden reconocer la sabiduría en ningún lado excepto en sus propias cabezas. Pero personas así no son jueces confiables de lo que es sabio. No pondríamos a un ratón a explicar los fenómenos de la astronomía, ni deberíamos poner a alguien que solo sabe criticar a evaluar la sabiduría del Evangelio. Para comprenderlo, es necesario que la persona, al menos, sea honesta y tenga algo de sentido común, de lo contrario, ni siquiera vale la pena debatir con ella. Para cualquiera que cree en él, el Evangelio de Cristo es la sabiduría de Dios. Déjame hacer una aclaración, creer en el Evangelio no es una deshonra para la inteligencia de un hombre. Mientras que el Evangelio puede ser comprendido por los más pobres y analfabetos, mientras tiene aguas poco profundas en las que un cordero puede vadear, también posee abismos profundos donde puede nadar un leviatán. La mente de John Locke encontró un vasto terreno en el Evangelio. El intelecto de Isaac Newton se sometió con humildad a la verdad de la inspiración divina como un niño y descubrió en ella algo más grandioso que él mismo, algo que superaba su propio entendimiento. Los más sencillos y sin instrucción han logrado, mediante el estudio de las Escrituras, entrar en el reino de Dios. Y los más sabios han confesado que el Evangelio sobrepasa el pensamiento humano. El otro día reflexionaba sobre la inmensa cantidad de literatura que se perdería si el Evangelio no fuera verdadero. No existe un libro tan inspirador y lleno de significado como la Biblia. En nuestras bibliotecas hay volúmenes enormes, tan pesados que necesitamos toda nuestra fuerza para levantarlos, y todos ellos escritos acerca de las Escrituras. Existen millares de libros más pequeños, decenas de miles en todo tipo de formatos, todos dedicados a estudiar la Biblia. Y he llegado a pensar que la propia capacidad de la escritura para generar tanto conocimiento, su capacidad sobrenatural de inspirar a tantos escritores a lo largo de la historia, podría ser en sí misma una prueba de su sabiduría divina. Ningún hombre ha sido capaz de escribir un solo libro que haya recibido tantos comentarios y estudios, ni siquiera en una millonésima parte de lo que la Biblia ha generado. 3. Cristo en el hombre, el Evangelio en el alma, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Veamos la vida del cristiano, desde su inicio hasta su final. Hagamos un breve recorrido por su historia. Su vida comienza en una prisión oscura, con enormes barrotes de hierro que no puede limar, en una celda fría y húmeda donde se engendran la pestilencia y la muerte. Está en la pobreza y la desnudez, sin una jarra con que calmar su sed, sin siquiera un pedazo de pan seco para saciar su hambre. Así es como empieza, en la prisión de la convicción, impotente, perdido y arruinado. Desde fuera de los barrotes, extiendo mi mano hacia él y, en el nombre de Dios, le doy el nombre de Cristo para que lo invoque. Míralo. Durante días y días ha estado intentando limar esos barrotes sin éxito. Pero ahora tiene el nombre de Cristo en sus labios. Coloca sus manos sobre los barrotes, y uno de ellos se suelta. Luego otro, y otro, hasta que finalmente escapa libre, gritando de gozo.
Soy libre, soy libre, soy libre. Cristo ha sido el poder de Dios para mí, sacándome de mi aflicción. Pero apenas es libre, 1000 dudas lo atacan. Una voz le susurra, no eres elegido. Otra dice, no eres redimido. Otra clama, no eres llamado. Y otra sentencia, no eres convertido. Pero él responde con firmeza, fuera de aquí. Cristo murió por mí. Invoca el nombre de Cristo como el poder de Dios, y todas las dudas huyen. Así, sigue avanzando por su camino. Pronto llega a un horno de aflicción. Es arrojado a la prisión más profunda, con sus pies atados en el cepo. Dios ha puesto su mano sobre él, y se encuentra en gran tribulación. Pero a medianoche comienza a cantar acerca de Cristo, y de repente los muros de su cárcel comienzan a temblar, los cimientos se estremecen, sus cadenas caen y sale libre. Cristo lo ha librado de su angustia. Más adelante en su camino, encuentra una colina escarpada que debe escalar. Jadea y se fatiga, piensa que va a morir antes de llegar a la cima. Pero entonces el nombre de Jesús es susurrado en su oído, y al instante, recobra fuerzas y sigue adelante con nuevo ánimo, hasta que finalmente llega a la cumbre y exclama: Jesucristo es mi fortaleza y mi cántico, Él también ha sido mi salvación. Pero aún le espera otra prueba. De repente, enemigos lo rodean por todos lados. ¿Cómo podrá resistirlos? Toma su verdadera espada, su auténtica hoja de Jerusalén, Cristo y el crucificado. Con esta espada mantiene al diablo a raya. Con ella lucha contra la tentación, contra los deseos pecaminosos y contra la maldad espiritual en las alturas. Finalmente, llega su última batalla. Ante él se extiende el río de la muerte, negro y turbulento. Oscuras figuras emergen del agua, aúllan y lo aterrorizan. ¿Cómo podrá cruzar? ¿Cómo encontrará un lugar seguro al otro lado? Dudas y miedos lo asaltan, pero entonces recuerda. Jesús murió. Agarra esta verdad como su estandarte y se lanza a las aguas. Ante sus pasos, el río se abre y se aparta. Como Israel al cruzar el Jordán, él atraviesa en seco, cantando mientras asciende al cielo. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo mientras cruzo las aguas. Victoria, 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 al que me amó. Para el cristiano, en su propia experiencia, Cristo es siempre el poder de Dios. Ante la tentación, Cristo le da la fuerza para resistir. Ante la aflicción, Cristo le da el poder para soportar. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Alguna vez has visto a un verdadero cristiano en medio del sufrimiento? Leí una historia sobre un hombre que fue convertido a Dios al ver la reacción de su esposa en un momento de gran prueba. Tuvieron un hijo, su único hijo, al que amaban con todo su corazón. El padre vivía para él, la madre tenía su alma entrelazada con la del pequeño. El niño cayó enfermo, y sus padres lo cuidaron día y noche. Pero al final, murió. El padre no tenía a Dios en su vida. Se desesperó, se arrancó los cabellos, rodó por el suelo de angustia, se revolcó en su miseria y maldijo su propia existencia. Pero allí estaba su esposa. Ella amaba al niño tanto como él, pero en lugar de desesperarse, se secó las lágrimas y dijo suavemente: El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. El esposo, sobresaltado, se levantó de golpe. Tú amabas a este niño. Pensé que cuando él muriera, tu corazón se rompería. Yo soy un hombre fuerte, y estoy destruido. Pero tú, que eres una mujer frágil, sigues firme y valiente. Dime, ¿qué es lo que te sostiene? Ella respondió con serenidad: Cristo es mi Señor. Confío en Él. ¿Cómo no entregarle este hijo a aquel que se entregó por mí? Desde ese instante, el esposo se convirtió en creyente. Dijo para sí mismo: debe haber verdad y poder en el Evangelio, si puede dar tanta paz en un momento así. Cristianos, sean testigos de este poder en su propia vida. Allí donde estén, demuestren al mundo que en su experiencia personal, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ahora, el último punto. En la experiencia del cristiano, Cristo es sabiduría, así como poder. Si quieres ser un hombre verdaderamente instruido, el mejor lugar para comenzar es la Biblia, comenzar con Cristo. Se dice que incluso los niños aprenden a leer más rápido con la Biblia que con cualquier otro libro, y estoy seguro de que nosotros, que no somos más que niños crecidos, aprenderemos mejor y más rápido si comenzamos con Cristo que si comenzamos con cualquier otra cosa. Recuerdo haber dicho una vez, y como no puedo decirlo mejor lo repetiré, que antes de conocer el Evangelio, recogía una masa heterogénea de todo tipo de conocimientos de aquí, de allá y de todas partes, un poco de química, un poco de botánica, un poco de astronomía, y un poco de esto, aquello y lo otro. Los juntaba todos en un gran caos confuso. Cuando aprendí el Evangelio, fue como si hubiera obtenido un estante en mi mente donde podía colocar cada cosa en su lugar correspondiente.
Me pareció que, al descubrir a Cristo y a Él crucificado, había encontrado el centro del sistema, de modo que podía ver todas las demás ciencias girando a su alrededor en orden. Desde la Tierra, como sabes, los planetas parecen moverse de manera muy irregular, avanzan, retroceden, se detienen, pero si pudieras estar sobre el Sol, los verías girar en su constante, uniforme y circular movimiento. Así ocurre con el conocimiento. Comienza con cualquier otra ciencia y la verdad parecerá torcida. Comienza con la ciencia de Cristo crucificado y habrás comenzado desde el Sol, verás que toda otra ciencia se mueve en torno a Él en completa armonía. La mente más grande del mundo se desarrollará mejor si empieza por el lugar correcto. El viejo dicho dice, ve de la naturaleza hasta el Dios de la naturaleza, pero es un trabajo difícil subir la colina. Lo mejor es ir desde el Dios de la naturaleza hasta la naturaleza, y una vez que llegues al Dios de la naturaleza, y creas en Él y lo ames, es sorprendente lo fácil que es escuchar música en las olas, canciones en los susurros salvajes del viento, ver a Dios en todas partes, en las piedras, en las rocas, en los arroyos ondulantes, y escucharlo en todas partes, en el mugido del ganado, en el estruendo del trueno y en la furia de la tempestad. Obtén primero a Cristo, ponlo en el lugar correcto, y lo encontrarás como la sabiduría de Dios en tu propia experiencia. Pero la sabiduría no es conocimiento, y no debemos confundir las dos. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento, y el Evangelio de Cristo nos ayuda al enseñarnos el uso correcto del conocimiento. Nos guía. Aquel cristiano ha perdido su camino en un bosque oscuro, pero la palabra de Dios es una brújula para él, y una lámpara también, encuentra su camino por medio de Cristo. Llega a una bifurcación en el camino. ¿Cuál es el correcto y cuál el equivocado? No puede decirlo. Cristo es el gran letrero que le indica la dirección a seguir. Todos los días enfrenta nuevas dificultades, no sabe en qué dirección avanzar. Cristo es el gran piloto que pone su mano en el timón y lo hace sabio para navegar a través de los bajíos de la tentación y los escollos del pecado. Obtén el Evangelio y serás un hombre sabio. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Has tenido muchas dudas, pero todas se han disipado cuando has llegado a la cruz de Cristo. Has enfrentado muchas dificultades, pero todas han sido explicadas a la luz del Calvario. Has visto misterios que en su momento no podías comprender, volverse claros y evidentes cuando los has traído ante Cristo. Permíteme hacer aquí una observación. Algunas personas usan el Evangelio de Cristo para iluminar sus mentes, en lugar de usarlo para iluminar sus corazones. Son como el granjero que Rowland Hill describió una vez. El granjero está sentado junto al fuego con sus hijos, el gato ronronea en la chimenea y todos están en gran comodidad. De repente, el labriego entra corriendo y grita, ladrones. 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 El granjero se levanta en un instante, toma la vela, la levanta por encima de su cabeza y sale corriendo tras los ladrones, y, dice Rowland Hill, tropieza con una carretilla porque sostiene la luz sobre su cabeza, en lugar de sostenerla sobre sus pies. Así hay muchos que solo levantan la religión para iluminar su intelecto, en lugar de usarla para iluminar su práctica, y así terminan tropezando lamentablemente, cayendo en el lodo y haciendo más daño a su testimonio cristiano en una hora de lo que jamás podrán reparar. Ten cuidado de hacer que la sabiduría de Dios, por medio del Espíritu Santo, sea una verdadera sabiduría, dirigiendo tus pies en sus estatutos y manteniéndote en sus caminos. Y ahora, un llamado práctico, y hemos terminado. He estado colocando mi flecha en la cuerda, y si he usado alguna ilustración sencilla, lo he hecho de la misma manera en que el arquero adorna su flecha con una pluma para que vuele mejor. Sé que un dicho sencillo y claro a menudo queda grabado en la mente, cuando otras cosas son completamente olvidadas. Ahora tensamos el arco y enviemos la flecha directamente a sus corazones. Hombres, hermanos, padres, ¿cuántos de ustedes han sentido en sí mismos que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios? La evidencia interna es la mejor evidencia del mundo para la verdad del Evangelio. Ningún Pali o Butler puede probar la verdad del Evangelio tan bien como María, la sirvienta allá en la esquina, que tiene el Evangelio en su corazón y el poder del manifiesto en su vida. Dime, ¿ha roto Cristo alguna vez tus cadenas y te ha hecho libre? ¿Te ha librado de tu vida de maldad y de tu pecado? ¿Te ha dado una buena esperanza por gracia, y puedes decir ahora, en Él me apoyo, en mi amado descanso? Si es así, vete y regocíjate, eres un santo, porque el apóstol ha dicho, para nosotros, los que somos salvos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero si no puedes decir esto, permíteme advertirte con afecto. Si ahora no deseas este poder de Cristo y esta sabiduría de Cristo, los desearás en unos pocos momentos, cuando Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos, cuando te presentes ante su tribunal y todos los hechos que has cometido sean leídos ante un mundo reunido. Necesitarás la religión en ese momento.
Que tuvieras la gracia de temblar ahora, la gracia de besar al Hijo, para que no se enoje y perezcas en el camino, cuando su ira se encienda un poco. Escucha cómo ser salvo, y he terminado. ¿Sientes que eres un pecador? ¿Eres consciente de que te has rebelado contra Dios? ¿Estás dispuesto a reconocer tus transgresiones y las odias y aborreces, mientras al mismo tiempo sientes que no puedes hacer nada para expiarlas? Entonces escucha esto. Cristo murió por ti, y si Él murió por ti, no puedes estar perdido. Cristo no murió en vano por nadie por quien murió. Si eres un penitente y un creyente, Él murió por ti, y estás salvo, vete y regocíjate con gozo inefable y lleno de gloria, porque aquel que te ha enseñado tu necesidad de un Salvador, aplicará a tu conciencia la sangre de ese Salvador, y pronto, con aquella multitud lavada en su sangre, alabarás a Dios y al Cordero diciendo, Aleluya, por siempre, amén. Solo dime, ¿sientes que eres un pecador? Si no, no tengo evangelio para predicarte, solo puedo advertirte. Pero si sientes tu estado de perdición y vienes a Cristo, ven, y bienvenido, porque Él nunca te rechazará.